Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase número 3 con la temática número 8 que está enfocada en el patronaje de camisa de hombre. Vamos a iniciar primero hablando un poco sobre los materiales que vamos a estar utilizando. Vamos a requerir tener una cinta métrica, puede ser una cinta normal o en su defecto la cinta métrica que les mandé que está escalada. Preferiblemente esa, pues para que sea mucho más sencilla tomar la foto para las evidencias. Vamos a necesitar lápiz, tijeras de papel, regla, puede ser una regla normal de colegio, una escuadra también podría ser. Podemos también utilizar, si ustedes cuentan con reglas de modistería, pues utilizar las reglas que tengan curva, o si de pronto usted tiene en su casa una reglita aquí como la que observamos que tiene algo de curva, también podría ser de gran ayuda, pero si no, pues se puede hacer con una regla sencilla. Y también vamos a necesitar un pliego de papel periódico. Bueno, eso es cuando vayamos a elaborar el molde en tamaño real, pero ustedes podrían trabajarlo en una hoja de blog, ya que pues si van a trabajar una escala pequeña del metro va a ser pues más sencillo porque va a estar dentro del rango del papel. Entonces esos serían los materiales principales para la elaboración de los moldes en este curso. Vamos a comenzar con el molde de la espalda. Primero pues vamos a tener en cuenta una serie de medidas. Recuerdan que yo les mandé un cuadro de tallas en el cual está la medida con su respectiva sigla. Muy importante que memoricemos un poco las siglas para que sea más fácil comprender la teoría que ahora viene. La talla que vamos a estar trabajando va a ser la talla S en camisa masculina. Vamos a trabajar una medida que es la medida de base. Esa medida pues está por definir, que ahora en la siguiente diapositiva les estaré explicando cómo sacar la medida de base. Vamos a trabajar la medida de contorno de cuello. Acá pues si asociamos con la franja de la talla S, pues va a ser la misma. Vamos a necesitar el ancho de hombro, contorno de pecho, largo de camisa, largo de manga larga, contorno de brazo y contorno de puño. Continuando, pues como les mencionaba, la primera medida que vamos a necesitar va a ser la medida base. Entonces, para sacar la medida base, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar el contorno de pecho, le vamos a sumar 4 centímetros que va a ser para la holgura, vamos a sumarle también 4 centímetros que va a ser para costura, y al resultado lo vamos a dividir entre 4. Ese resultado dividido entre 4 va a ser lo que es la base. Acá tenemos un ejemplo. El contorno de pecho que vamos a trabajar va a ser de 100, porque esa es la medida de contorno de pecho en la talla S. Esa medida de 100 le vamos a sumar 4 centímetros para la holgura y 4 centímetros para la costura. El molde que vamos a estar trabajando va a incluir costuras. En algunos lugares específicos vamos a aumentárselo. Yo les voy a ir explicando poco a poco el procedimiento. Entonces sería el contorno de pecho, se le suman 4 centímetros para la holgura, luego 4 centímetros para la costura. Eso da un total de 108. Ese resultado de 108 se divide entre 4 y el resultado es 27. Este vendría siendo el valor de la base que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar un margen tanto arriba como a la izquierda del papel de 6 centímetros, es decir, del borde del papel hacia acá medimos 6 centímetros, trazamos una línea recta, y lo mismo del borde del papel a la derecha 6, del borde del papel a la derecha 6, y trazamos una línea recta también. En el punto donde se encuentran las dos líneas, ahí vamos a fijar nuestro punto inicial, que es el punto número 1. Luego, lo primero que vamos a hacer, primero tener en cuenta que vamos a tener una teoría y una estructura visual del molde, ¿cierto? Aquí en la teoría nos está dando unas indicaciones, pero esas indicaciones sin la estructura visual es más difícil de distinguir. Entonces, para apoyar un poco esto, hice acá unos pequeños recuadros en amarillo donde podemos ver una explicación rápida de los puntos que se van a ir desarrollando. Entonces, ya como habíamos fijado el punto 1, nos está indicando que del punto 1 al 2 vamos a medir la base, y ahí fijamos el punto 2. Acá tengo más desmenuzado el punto. Del punto 1
hacia la derecha sobre la línea, vamos a medir el valor de la base que sacamos con anticipación. A donde llegue la medida ponemos el punto 2. Muy importante que donde llegue la medida poner un puntico y al ladito poner el 2. Si ponemos el número encima de donde llega la medida, nos podemos confundir en un futuro. Bueno, el siguiente punto viene siendo el punto del 1 al 3. Acá lo observamos, que del 1 al 3, según nuestra teoría, nos ubicamos en el punto 1 y el 3 lo vemos que es hacia abajo sobre la línea, ¿cierto? Entonces, sobre esa línea vamos a medir el largo de camisa más 3 centímetros. Esos 3 centímetros son para costura, 2 centímetros que quedan para el falso y 1 centímetro que quedaría para la costura de los hombros. Entonces, viendo acá el enunciado de la derecha, vemos que del punto 1 hacia abajo sobre la línea vamos a aplicar lo que es el largo de camisa más 3 centímetros. Y a donde llegue esa medida vamos a fijar el punto 3. O sea, ponemos un puntico y al ladito ponemos el punto 3. Luego del punto 3 a la derecha vamos a prolongar una línea que sea totalmente paralela con el borde. ¿Cómo así? No vamos a tirar la línea así como sea, sino que si de pronto del punto 1 al 3 aplicamos 73, nosotros del punto 2 hacia abajo aplicamos lo mismo para que cuando tracemos nuestra línea nos quede totalmente recta. Entonces, del punto 3 a la derecha prolongamos una línea totalmente recta. Luego, del punto 3 sobre la línea que acabamos de trazar, vamos a otra vez aplicar la medida de base, que es la medida que ya les expliqué que sacamos al inicio. Luego, del punto 1 sobre la línea hacia abajo, vamos a aplicar la medida de base y fijamos el punto 5. Aquí recuerden que tenemos la referencia del punto 1 sobre la línea hacia abajo, medir la base y fijar el punto 5. Importante que el número no quede donde llegue la medida porque nos podemos confundir. Si aplicamos 27 que es de base, ponemos el puntico y al ladito ponemos el punto 5. Luego, del punto, bueno, esta diapositiva sin querer la repetí, sería del punto 5 hacia la derecha vamos a prolongar una línea recta así como hicimos acá en la base. Acuérdense que esta línea no puede quedar torcida, lo mismo que aplicamos del 1 al 5 lo podemos aplicar del 2 hacia abajo para que cuando tracemos nuestra línea quede totalmente recto. Luego del punto 5 sobre la línea que acabamos de trazar vamos a aplicar la medida de la base y a donde llegue la medida ponemos un puntico y al ladito ponemos el punto 6. Del punto 5 hacia la derecha sobre la línea, aplicar la base y fijar punto 6. Recuerden, acá tienen unos recuadros en amarillo que nos puede como aclarar un poco más cómo sería el procedimiento. Bueno, del punto 6, que es el que acabamos de aplicar hacia adentro, vamos a aplicar una quinta de la base. Es decir, vamos a tomar la base que sacamos, la dividimos entre 5 y es lo que vamos a aplicar de 6 al 7. Recuerden lo que les explicaba en el fraccionamiento de medidas. Siempre vamos a dividir por el número de la derecha. Entonces buscamos el 27, que en este caso es la base, lo dividimos entre 5 y ese resultado es el que vamos a estar aplicando del punto 6 al 7. A donde llegue la medida ponemos un puntico y al ladito ponemos el punto número 7 para guiarnos. Luego, del punto 7 hacia arriba vamos a trazar línea recta para que cuando se encuentren los puntos ahí automáticamente fijamos el punto número 8. Si de pronto trazo la línea y veo que me queda torcida, yo puedo aplicar lo mismo que apliqué de 5 al 7, lo aplico en esta línea para asegurarme de que mi línea quede totalmente recta. Luego, del punto 8 hacia la derecha vamos a medir 1.5 y vamos a fijar lo que es el punto 9. Entonces mi punto 8, que es el que yo acabo de fijar sobre la misma línea, mido el 1.5 centímetros y a donde me llegue la medida aplico el punto 9. Fíjense, acá la teoría me va a ir indicando. Me dice que de 8 a 9 voy a aplicar 1.5 centímetros y donde llegue pues aplico el punto 9. Luego, del punto 1 sobre la línea hacia la derecha vamos a aplicar una cesta de contorno de cuello. Acá también
tuve una pequeña fallita de redacción, pero efectivamente sería una cesta de contorno de cuello del punto 1 sobre la línea al 10. Entonces sería, aquí nos indica, del punto 8 hacia la derecha, sobre la línea vamos a aplicar una cesta de contorno de cuello y fijar el punto 10. Es decir, tomamos el contorno de cuello del cliente, lo dividimos entre 6 y dicho resultado es el que voy a aplicar del punto 1 sobre la línea al 10. Luego, del punto 10 hacia arriba, vamos a aplicar una décima de contorno de cuello. Es decir, el contorno de cuello del cliente lo divido entre 10 y el resultado es el que yo voy a aplicar del 10 hacia arriba, trazando una línea recta. A donde me llegue la medida voy a aplicar el punto número 11. Luego vamos a unir con línea curva los puntos 1 y 11 para dar forma a lo que es el escote de la espalda. Nos podemos apoyar de una regla, lo podemos hacer a mano alzada. Luego vamos a unir con línea recta el punto 11 al punto 9, importante. Del 11 al punto 9 vamos a unir con línea recta. Luego, del punto 1 hacia abajo sobre la línea vamos a aplicar 9 centímetros para tallas pequeñas o 10 centímetros para tallas grandes. Es decir, nos ubicamos en el punto 1, medimos 9 centímetros en este caso porque es una talla pequeña que es la talla S, pero si fuésemos a trabajar por decir la talla XL, tendríamos que poner del punto 1 a la A 10 centímetros porque la almilla o el canesú tendría que ser más grande. Entonces aquí me dice, del punto 1 sobre la línea hacia abajo, voy a aplicar 9 centímetros en este caso, y donde me llegue la medida voy a fijar el punto A. Luego, del punto A hacia la derecha voy a trazar una línea totalmente recta y justamente en el punto donde se encuentran estas dos líneas va a ser donde voy a ubicar o voy a fijar más bien el punto B. Luego, del punto B hacia abajo vamos a medir lo que es 1 centímetro y a donde me llegue esa medida voy a fijar el punto C. Bueno, acá no lo especifiqué, del punto B hacia abajo sobre la línea medir 1 centímetro, acá en la teoría no lo incluí, voy a aprovechar para incluirlo de una vez. Sería entonces del punto B hacia el punto C, vamos a aplicar 1 centímetro para que esto pues quede aquí la constancia de que lo agregamos a la teoría. Bueno, entonces del punto B hacia abajo sobre la línea vamos a medir 1 centímetro y fijar el punto C. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a unir con una línea curva muy suave el punto C con la línea que comunica A y B, es decir, vamos a lanzar la línea suavemente hasta que se pierda. O sea, no puede quedar una punta brusca, sino que va a quedar una figura suave partiendo de C hasta que se pierda en la línea de AB. Luego, del punto 7 hacia arriba, sobre la línea, pues vamos a aplicar la misma distancia que hay de 7 a 6, pero le vamos a agregar 1 centímetro. Es decir, como ya yo tengo la distancia que hay de 7 a 6, voy a tomarlo, lo voy a medir, a ese resultado le sumo 1 centímetro y lo voy a aplicar sobre esta línea. Donde me llegue ese punto, voy a poner el punto D. Aquí en la teoría me lo está indicando, dice que de 7 a D voy a aplicar la misma distancia que hay de 7 a 6 más 1 centímetro. Entonces, si por cosas de la vida un ejemplo nos da 4 centímetros, un ejemplo, quiere decir que yo voy a poner esos 4 centímetros, le sumo 1, que sería un ejemplo, sería 5, y se aplicaría del punto 7 al punto D. Esa medida no es la medida de esto, sino como para que ustedes tengan un ejemplo. Ahora, vamos a unir con línea curva para formar la sisa
uniendo pues los puntos de D a 6, es decir, tomo con una línea, con una regla curva o a mano alzada, voy a formar la sisa del punto D al punto 6 y luego vamos a unir con línea recta el punto que va del 9 a la letra C. Luego vamos a unir con una línea totalmente recta el punto que va del punto 6 al punto 4. Luego del punto 3 hacia arriba, sobre la línea vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay de 3 a 5 y a este resultado vamos a sumarle 4 y vamos a fijar el punto E. ¿Cómo así? Voy a buscar de 3 al punto E, voy a ubicar primero la mitad que hay del punto 5 al 3 o del 3 al 5 como ustedes lo quieran llamar. Busco la mitad, o sea, mido cuánto hay de 3 al 5, busco la mitad y a ese resultado le voy a sumar 4 hacia arriba. Entonces, en ese punto voy a ubicar el punto E. Nuevamente repito, del punto 3 al punto E viene siendo la mitad de la distancia que hay de 3 a 5, sumándole 4 centímetros. A donde me dé ese punto es que yo voy a ubicar el punto E. ¿Cómo sé hacia qué dirección voy a agarrar? Porque aquí la teoría me lo está indicando, que es de 3 a E, es decir, que va de abajo hacia arriba que se va a aplicar. Luego, del punto E a la derecha, vamos a trazar una línea totalmente recta hasta encontrarse con la línea en este punto. Es decir, esta línea del punto E, que vendría siendo la línea central o la línea del abdomen, vamos a trazarlo rectecito y donde se encuentran las líneas voy a fijar el punto F. Luego del punto F hacia adentro, es decir, hacia la izquierda, vamos a aplicar 1,5 centímetros y pues en ese punto donde me da el 1,5 centímetros voy a fijar el punto G. Luego vamos a unir con línea recta el punto 6 con el punto G y vamos a unir con línea semicurva el punto G con el punto 4 para darle más forma a la camisa. Luego del punto A la izquierda voy a medir 3 centímetros y vamos a fijar el punto H, es decir, me ubico acá en el punto A que es donde estaría el corte de la almilla, voy a medir hacia la izquierda 3 centímetros y ahí fijo el punto H. Lo mismo lo voy a hacer del 3 al K, es decir, tanto de A a H son 3 centímetros como de 3 a K son 3 centímetros. Luego vamos a unir con línea recta el punto HK. Pues también aprovechando, prolongando esta línea pues para que quede un espacio totalmente recto. Es decir, de A a H voy a unir con línea recta y de 3 acá unimos con línea recta. Bueno, del punto 4 sobre la línea hacia arriba vamos a medir 3 centímetros y vamos a fijar lo que es el punto L, es decir, aquí tenemos el punto 4, sobre la línea que me quedó aquí al costado voy a subir 3 centímetros y a donde me dé la medida voy a fijar el punto L. Y voy a ubicar de una vez la mitad de 3 a 4 y en toda la mitad voy a fijar el punto M. Aquí me lo está indicando la teoría. Tanto el que acabo de explicar que de 4 a L son 3 centímetros y que de 3 a M se va a aplicar la mitad, fíjense que acá sale una mitad de la distancia que hay de 3 a 4. Cuando usted vea dos rayitas entre un número a otro es una distancia, o si aparece de pronto la raya mucho más larga también simboliza una distancia. Entonces me está diciendo que de 3 a M voy a aplicar la mitad de la distancia que hay de 3 a 4, a donde me dé ese resultado voy a poner el punto M. Y vamos a unir con línea semicurva los puntos N y M para darle curva al bajo de la camisa. Y con esta forma finalizamos la teoría del molde de la espalda.